La anatomía no solo muestra cómo somos por dentro, sino también lo asombroso que es estar vivos. Muy buenos días, doctora Diana Carrión. El día de hoy, el grupo le va a hablar sobre el estudio morfológico e histología del tubo digestivo de la parte superior. El grupo está conformado por los siguientes: hay Armijos, Ángel Arteaga, Ginger García, Noelia Barragán, Nicole Calva, Gregory Campoverde, Juan Carrión, Marley Cedillo y mi persona, Celi Fernández. Bien, yo les daré una introducción sobre lo que es el tubo digestivo. Imaginemos que vamos a comer nuestra comida favorita. Antes de que nuestros nutrientes lleguen a nuestro cuerpo, el alimento pasa por un sistema especializado, el tubo digestivo superior. Este sistema transforma los alimentos y asimismo permite que la digestión continúe correctamente. Está formado por la boca, la lengua, las glándulas salivales y la faringe, que trabajan estas en conjunto para recibir, procesar y asimismo enviar los alimentos hacia el esófago. Sus funciones principales son recibir el alimento, triturarlo también mecánicamente, iniciar la digestión química y formar el bolo alimenticio para que éste pase de manera segura a la faringe. En la imagen podemos observar cómo se ve claramente cada estructura y su ubicación. Observen cómo la boca es la puerta de entrada y la lengua está en el centro y las glándulas salivales rodean toda la cavidad oral, listas para secretar lo que es la saliva en el momento necesario. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la boca y la lengua. Bien, la boca no solo recibe el alimento, sino que ésta también lo protege a su vez, ya que su epitelio escamoso evita daños por fricción, como cuando nosotros masticamos alimentos duros o asimismo ásperos. Los músculos esqueléticos que tiene este mismo permiten que los movimientos voluntarios de masticar y al momento de hablar, funciones que son esenciales para formar el bolo alimenticio, ya que también tenemos que la lengua mezcla los alimentos con la saliva y también ayuda a empujar el bolo hacia la faringe. Además, nos permite percibir y asimismo lo que sea los sabores mediante las papilas gustativas, lo que también nos ayuda a seleccionar alimentos nutritivos y detectar posibles sustancias dañinas gracias a estas papilas gustativas. Como por ejemplo tenemos que en la imagen, cuando comemos pan, la lengua lo mueve mientras la saliva lo humedece y la amilasa inicia la digestión de los carbohidratos. Observen en la imagen ahí que los músculos de la lengua permiten estos movimientos tan precisos. Ahora, si hablamos de lo que son las glándulas salivales prácticamente son esenciales para lo que sería la digestión y la protección de la boca. Tenemos tres principales: las parótidas, las submandibulares y las sublinguales. Cada una de estas tiene un tipo de secreción especializada que asegura que la saliva siempre esté disponible. La saliva, pues esta humedece el alimento, como lo sabemos, y gracias a esto facilita la formación del bolo y contiene enzimas como la amilasa que hace que ésta comience a descomponer los carbohidratos en azúcares simples y a su vez permite que el sistema digestivo aproveche mejor los nutrientes que les ofrece. Como miramos en la imagen, podemos ver que la ubicación de la glándula y cómo están estratégicamente posicionadas alrededor de todo lo que sería la boca y la lengua para secretar la saliva pues en el momento justo. Prácticamente sin las glándulas, la masticación y la deglución serían mucho más difíciles y los dientes se dañarían más rápido. Ahora, si hablamos de la introducción de lo que sería la faringe, esta nos asegura que el alimento pase al esófago y asimismo, pues que esta no pase a la vía respiratoria. Coordina también esta la deglución mediante pues lo que son los músculos que cierran temporalmente la faringe, evitando que el bolo se desvíe asimismo de la tráquea.
tenemos una imagen de cómo el bolo se dirige a lo que es el esófago, mientras la vía respiratoria queda totalmente lo que es protegida. Esto demuestra a su vez que la precisión y la coordinación que requiere la deglución. En resumen, pues tenemos que, pues tanto como la boca, la lengua, las glándulas salivales y la faringe forman un sistema perfectamente diseñado para iniciar la digestión y proteger a su vez nuestro cuerpo. Pues cada estructura tiene su forma, su tejido, adaptados a su función, asegurándonos que pues cada bocado que nosotros hacemos cumpla su propósito antes de continuar hacia el resto del sistema digestivo. Esto a su vez es muy importante como nosotros, como futuros doctores o enfermeros, saber para así a su vez tratar y diagnosticar posibles enfermedades que podamos ver en pacientes que tengamos a lo largo de nuestra formación como profesionales y a lo largo pues ya a lo que ya seamos totalmente profesionales. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre el tema de la boca. A continuación les voy a hablar sobre la boca, la cavidad bucal. La boca es una abertura delantera del tubo digestivo que permite la ingesta de los alimentos y líquidos. También desempeña funciones esenciales como la masticación, donde los alimentos son triturados por la saliva, y la comunicación, ya que es el lugar donde se emiten sonidos para hablar. Además, la boca contiene los dientes y la lengua, que son fundamentales para la digestión. Como función principal de la boca es la digestión. La boca es la primera parte del sistema digestivo, que su función principal es masticar los alimentos, lo que implica triturarlos y mezclarlos con la saliva. Esto forma un bolo alimenticio que se puede tragar. La saliva contiene enzima, que inicia la digestión química de los carbohidratos. A continuación les voy a hablar sobre las funciones digestivas iniciales. Como primera función tenemos la masticación. La masticación es un proceso fundamental dentro del sistema digestivo, que consiste en la trituración y mezcla de los alimentos en la cavidad bucal, mediante la acción coordinada de los dientes, los músculos masticadores y la lengua. Este proceso mecánico facilita la formación del bolo alimenticio y prepara los alimentos para la deglución y la digestión química en en el tracto gastrointestinal. La masticación no solo es esencial para una educación, perdón, para una adecuada digestión, sino que también contribuye en la salud oral y el desarrollo de los músculos y huesos faciales. Como segunda función tenemos la insalivación. Esta consiste en la impregmen- impregnación de los alimentos con la saliva. Este, pros- Proceden de las glándulas salivales mientras se produce la masticación. La saliva, entre otras funciones, sirve o sea, para humedecer el alimento, para poder detectar el sabor también. También lubrica el alimento para facilitar la deglución. Como tercer punto tenemos la formación del bolo alimenticio. El bolo alimenticio se forma en la boca mediante la trituración de los alimentos y su mezcla con la saliva, facilitando así su deglución y propósito de digestión. También los pasos para la formación del bolo alimenticio son la masticación, cuando los alimentos ingresan a la boca, son triturados por los dientes. Este proceso reduce el tamaño de las partículas, aumentando la superficie expuesta para su digestión. Como segundo punto tenemos la mezcla con la saliva, que las glándulas salivales secretan saliva para humedecer los alimentos y contienen enzimas para las amilisas que inician la digestión con los carbohidratos. La saliva actúa como un lubricante facilitando la mezcla
de los alimentos y formando una masa homogénea. Y por último, también tenemos la formación del bolo. La lengua juega un papel crucial al ayudar a dar una forma al bolo alimenticio, creando una bola compacta lista para ser degustada. Este bolo es una mezcla blanca y húmeda que se prepara para su paso por el esófago. Y por último tenemos la deglución inicial, que este es el proceso mediante el cual los alimentos y la saliva se trasladan desde la boca hacia el esófago, evitando que entren en las vías respiratorias. Este proceso se divide en tres fases: la fase oral, la, la fase faríngea y la fase esófiga. Como en la fase oral tenemos, es voluntaria y ocurre cuando la lengua mantiene el, el bolo alimenticio contra la pared blanda y empuja hacia la faringe. La faringea es involuntaria y rápida, donde el bolo alimenticio es digerido hacia el esófago, cerrando las vías respiratorias. La fase esófaga también es involuntaria, donde el esófago se contrae para empujar el bolo hacia el estómago. Este proceso es crucial en la salud y en la vida. A continuación les voy a hablar sobre los componentes de la boca. Como primer componente tenemos los labios, delimitando la abertura de la boca. Como segundo componente tenemos lo que es las mejillas. Mantienen los alimentos entre los dientes durante la masticación. Como tercer componente tenemos lo que es las encías. Es el tejido firme y rosado que cubren los huesos alveolares. Y como último punto tenemos el paladar. El paladar duro es la parte delantera de los huesos, como también el paladar blando, la parte trasera de los músculos. Por último, tenemos también básicos en la cavidad oral. Como primero tenemos el, el, quire- el querantizado, que es el área expuesta a fricción como las encías, paladar duro. Tenemos el no querantizado, que es en los labios internos, mejillas y el piso de la boca. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. La lengua. La lengua es un órgano muscular situado en el interior de la cavidad oral. La lengua está formada por músculos estriados que se interlazan entre sí, que se intercalan con las glándulas y grasa, los cuales están recubiertos por una mucosa. La lengua cuenta con una cara dorsal o superior, la cual es rugosa y contiene papilas gustativas que intervienen en el sentido del gusto. La cara inferior o ventral es lisa y brillante y está cubierta por una mucosa delgada donde se observan vasos digestivos superficiales y por bordes laterales, los cuales son los límites entre las caras superior e inferior. En ellos se encuentran las papilas gustativas y pueden mostrar marcas por contacto en los dientes. A continuación, les voy a hablar sobre las tres porciones de la lengua. La raíz de la lengua es la porción más posterior, ligeramente vertical y forma el tercio posterior de la lengua, el cual se extiende desde el hioides, el epiglotis y el paladar blando hasta la mandíbula. El cuerpo de la lengua conforma la mayoría del tejido de esta misma, extendiéndose desde la raíz hasta la punta de la lengua. La punta o vértice está constituida por el tercio anterior de la lengua. A continuación también voy a hablar sobre los músculos de la lengua. Estos músculos son intrínsecos o extrínsecos, los cuales son músculos pareados
que están separados de izquierda a derecha por el tabique lingual. Estos pueden modificar la forma y tamaño de la lengua. Este es un factor necesario para el habla y la deglución correcta. Estos músculos son los intrínsecos, el músculo longitudinal superior. Se encuentra en la submucosa de la porción posterior de la lengua y en el tabique lingual. Su función es acortar la lengua y elevar su punta y los bordes, ayudando a los movimientos finos del habla, la deglución y la masticación. El músculo longitudinal inferior se encuentra en la raíz de la lengua, en el cuerpo del hueso hioides. Su función es acortar la lengua y dirigir la punta hacia abajo, facilitando movimientos durante la deglución y el habla. El músculo vertical se encuentra en la raíz de la lengua. Su función es aplanar y ensanchar la lengua, colaborando en la articulación del habla y en el manejo del alimento durante la masticación y también la deglución. El músculo transverso se encuentra en el tabique lingual y su función es estrechar y alargar la lengua, ayudando a los movimientos precisos necesarios para el habla y la manipulación del alimento. La lengua también está conformada por músculos extrínsecos, los cuales se originan fuera de la lengua y funcionan todos en un mismo sentido para mover la lengua. Estos músculos son el músculo geniogloso, el cual se encuentra en la espina mentoniana superior de la mandíbula. Su función es deprimir y sacar la lengua hacia adelante, evitando que caiga hacia atrás. Esto es esencial para el habla, la masticación y para mantener abierta la vía aérea. El músculo hipogloso se encuentra en el cuerpo del hueso hioides. Tiene la función de deprimir y retraer la lengua, facilitando la deglución y el habla. El músculo estilogloso se encuentra en la cara anterolateral del proceso estiloides del hueso temporal y en el ligamento estilomandibular. Su función es retraer y elevar los lados laterales de la lengua hacia atrás durante la deglución. El músculo palatogloso se encuentra en la aponeurosis palatina del paladar blando. Su función es elevar la raíz de la lengua y cerrar el istmo de la orofaringe. A continuación también les voy a mencionar sobre las papilas gustativas, las cuales son quimorreceptores periféricos ubicados en el epitelio de la cara superior o dorsal de la lengua. Las papilas gustativas contienen receptores del gusto que permiten percibir diferentes sabores como salado, amargo, ácido y umami. Estas papilas están formadas por células especializadas que envían señales al cerebro cuando entran en contacto con las sustancias químicas de los alimentos, lo que nos permite identificar y disfrutar los diferentes sabores. Existen 4 tipos de papilas gustativas. Las papilas filiformes, las cuales son las más abundantes de los 4 tipos de papilas. Estas son las causantes de que la superficie dorsal de la lengua sea rugosa, lo cual proporciona fricción para permitir el movimiento del bolo alimenticio durante la masticación. Las papilas fungiformes se encuentran dispersas en toda la superficie dorsal de la lengua. Estas papilas están notablemente vascularizadas y con forma de hongo, las cuales contienen algunas papilas
con un aspecto apical. Y también tenemos las papilas foliadas, las cuales se evidencian con hendiduras longitudinales paralelas, pareadas bilateralmente y ubicadas en el margen posterolateral de la lengua del surco terminal. Las papilas circunvaladas, en cambio, están organizadas linealmente como un conjunto de 4 a 6 papilas grandes anteriores a cada extremo del surco terminal, de 8 a 12 papilas en total. Estas estructuras permiten el drenaje de las glándulas gustativas. A continuación, las funciones principales que realiza la lengua. Estas funciones son el habla, la masticación, la deglución y la percepción del gusto, ya que la lengua contiene quimorreceptores, los cuales nos permiten el sentido del gusto. Es decir, que la lengua dirige la comida hacia adentro de la cavidad oral durante la masticación y facilita de esta manera la trituración de alimentos una vez han sido debidamente descompuestos en pequeños trozos, forma el bolo alimenticio y lo digiere hacia la faringe. De esta manera comienza el proceso de la deglución. Además, los movimientos linguales posibilitan la succión, así como la articulación de distintos fonemas, los cuales nos permiten pronunciar correctamente las palabras. También la lengua interviene en la función del anillo linfático de Waldeyer. Este permite captar los agentes patógenos que entran a nuestro organismo a través de la boca y la nariz para procesarlos y producir una respuesta inmune ante los mismos. Estas importantes funciones que realiza la lengua es importante para nuestra salud y nuestro funcionamiento correcto del organismo. Por eso debemos prestar atención en el cuidado de la lengua y su estado, ya que podemos sufrir patologías como infecciones, inflamaciones o alteraciones del gusto, sino que también la lengua actúa como un indicador a otras enfermedades en el organismo. Por último, tenemos los datos curiosos, donde a continuación nos dice que la lengua también se puede cansar. Por ejemplo, las personas que hablan mucho o sufren bruxismo pueden tener una fatiga lingual. Esto se debe a que la lengua contiene músculos que pueden experimentar una fatiga tras su uso excesivo o continuo, es decir, que ejercen una tensión constante sobre los músculos linguales. Esta sobrecarga provoca cansancio, rigidez o molestias al mover la lengua. Por esto es importante un descanso e hidratación para evitar trastornos funcionales en la lengua. Y por último, la lengua se cura más rápido que cualquier otro órgano debido a la saliva y a la rápida regeneración de sus tejidos. ¿Por qué se da esto? Esto se da a que la saliva contiene enzimas y proteínas con propiedades antibacterianas y regenerativas que favorecen la cicatrización. Además, los tejidos linguales contienen una alta capacidad de renovación celular, lo que permite regenerar rápidamente pequeñas heridas o irritaciones en comparación a otros órganos del cuerpo. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Yo voy a hablarles sobre las glándulas salivales, que son una parte muy importante del sistema digestivo. Aunque muchas veces pues nosotros no le damos tanta importancia, estas glándulas se encargan pues de producir lo que es la saliva, que es un líquido pues muy importante pues que nosotros tenemos en la boca y que muchas veces cumplen distintas funciones. Las glándulas salivales son órganos pequeños que pertenecen al sistema digestivo superior. Son glándulas exocrinas, lo que significa que liberan su secreción. En este caso, pues es la saliva, que está directamente hacia el exterior, o sea, hacia lo que es la cavidad bucal. La saliva, pues nos ayuda a lo que es la digestión, porque pues contiene una enzima llamada amilasa,
que nos ayuda a lo que es a descomponer los carbohidratos, o sea, los azúcares y almidón de los alimentos. Además de proteger y lubricar la boca, que es lo que nos mantiene los dientes sanos y también nos ayuda en la defensa contra las bacterias. En primer lugar, tenemos lo que son los tipos de glándula. Compañera. Ya. En nuestra boca nosotros tenemos 3 pares de glándulas grandes, llamadas glándulas mayores, que pues también tenemos glándulas pequeñitas que son llamadas glándulas menores. Las glándulas salivales mayores son de gran tamaño. También la función principal de esta es ayudar a lo que es la digestión de alimentos. Las glándulas salivales se dividen en 3, lo que es la glándula parótida, como vemos en la imagen, la glándula sublingual y la glándula submandibular. Las menores pues se encuentran distribuidas en distintas partes como los labios, las mejillas, el paladar y la lengua. A continuación tenemos lo que es la glándula parótida. Es la más grande de todas. Se encuentra justo delante del oído en la parte pues lateral de la cara y tiene forma de una pirámide invertida, la cual está cubierta por una capa fibrosa. Pero dentro de esta glándula pues pasan lo que son estructuras importantes como la arteria carótida externa y la vena retromandibular y también el nervio facial. La saliva pues que produce esta glándula sale por un conducto llamado conducto de Steno y pues se abre en la boca cerca del segundo molar superior. La saliva de la parótida es más acuosa y pues contiene mucha más amilasa y esto es lo que nos ayuda principalmente en lo que es la digestión. La glándula parótida, los límites que esta tiene, el anterior es con la raíz ascendente del maxilar inferior, el superior es con el conducto auditivo externo, el posterior es con la apófisis mastoides y el músculo esternocleidomastoideo, y el límite inferior es con el músculo digástrico posterior. Seguidamente tenemos lo que es la glándula submandibular. Es la segunda en tamaño, es la glándula submandibular, pues se encuentra debajo del maxilar inferior en una zona llamada triángulo submandibular. Esta glándula pues produce la mayor cantidad de saliva diaria y su contacto pues se llama conducto de Wharton y se desemboca debajo pues de la lengua en una pequeña elevación que se llama carúncula sublingual. Esta glándula submandibular tiene 2 partes, una más superficial y otra pues más profunda. Esto nos ayuda a que nuestra saliva sea mixta, o sea que sea una parte acuosa y otra parte pues mucosa, ayudando tanto a la digestión como a la lubricación de la boca. La glándula submandibular está pues formada por 3 caras, por la inferior, por la externa y por la interna. En la inferior está en contacto con lo que es el músculo plástima, los ganglios linfáticos están con el submandibular y la vena facial, la cual pues nos ayuda a recoger la sangre venosa de la glándula submaxilar. La cara externa está en contacto con lo que es la cara interna del maxilar inferior y la cara interna está con el contacto con el músculo miloideo y el igloso. También, como podemos nosotros observar en la imagen, va a estar formada pues de 2 porciones, la mayor o superficial, que es el cuerpo pues de la glándula submaxilar, la menor o la profunda, pues que ambas porciones se unen en el borde posterior del músculo miloideo. A continuación tenemos lo que es la glándula sublingual. Es la más pequeña, con forma pues de almendra y está debajo de la lengua, sobre su músculo llamado miloideo. Y tiene pues varios conductos pequeños, unos 20 aproximadamente, y también uno principal llamado conducto de Bartolini. Esta glándula pues produce una saliva lo que es mucho más espesa, abundante en mucosidad y pues nos sirve sobre todo pues para mantener lo que es la humedad de la boca y facilitar el habla y la deglución. Tiene 2 relaciones. En el inferior está conectado con el músculo miloideo y el superior está conectado con la mucosa que tapiza el piso de la lengua. A continuación tenemos lo que son las glándulas salivales menores. Nosotros, aparte de las 3 grandes, tenemos entre 600 a 1000 glándulas pequeñas llamadas glándulas salivales menores. Estas de aquí son mucho más pequeñas que las mayores y se encuentran en lo que es la mucosa y submucosa de la boca. La función principal de esta es lubricar lo que son las paredes de la cavidad oral y también en las glándulas labiales, bucales, que también son conocidas como genianas, molares, palatinas y linguales, como podemos nosotros observar en la imagen. Aunque pues producen una cantidad muy pequeña de saliva, pues son muy importantes porque nos ayudan a mantener lo que es la mucosa lubricada todo el tiempo. A continuación tenemos la clasificación de las glándulas menores.
Aquí se encuentran 4 glándulas menores, las más conocidas como labiales, genianas, palatinas o linguales. En las glándulas pues labiales se encuentra lo que es en el interior de los labios, como podemos ver en la imagen. Aquí se produce pues una saliva seromucosa, es decir, una mezcla entre moco y un suero acuoso. Su secreción pues aporta una gran cantidad de anticuerpos tipo inmunoglobulina A, que pues nos ayuda en lo que es la defensa inmunológica de la boca, y la función pues principal de este es mantener los labios siempre húmedos y evitar que estos se agrieten. Luego tenemos lo que son las glándulas genianas o bucales, que están en la mucosa y submucosa de las mejillas, especialmente cerca de lo que son los molares. Produce una saliva seromucosa que nos ayuda a mantener la humedad en las mejillas. También pues la función de esta es evitar la fricción interna al masticar y así mantener la mucosa de las mejillas sana y lubricada. Tenemos en tercer lugar a las glándulas palatinas, que pues se ubican en el paladar duro, en el paladar blando, la úvula y el pliegue gloso palatino, que se conecta pues con lo que es el paladar de la lengua. Produce una saliva principalmente mucosa, es decir, espesa y viscosa. La función de este es proteger la mucosa del paladar y así ayudar a formar el bolo alimenticio durante lo que es la deglución. También aportan proteínas importantes como la mucina, la cistatina y la amilasa. En cuarto lugar tenemos lo que son las glándulas linguales, que están dentro pues del tejido de nuestra lengua y se dividen en 3 zonas: anteriores, medianas y posteriores. Las anteriores se produce saliva seromucosa, las medianas tenemos que es la saliva es más serosa, o sea, más líquida, y las posteriores que producen saliva más mucosa. La función de este es proteger la lengua, facilitar el sentido del gusto y mantener su superficie húmeda. Como dato curioso tenemos que aunque las glándulas menores pues producen poca saliva, son las únicas que funcionan todo el tiempo, incluso mientras nosotros dormimos. Gracias a ellas nuestra boca pues no se seca completamente y la mucosa se mantiene protegida. A continuación tenemos lo que son las funciones principales, que pues en resumen las glándulas salivales tienen funciones muy importantes, los que son las enzimas digestivas como la amilasa, también que nos ayuda a mantener los alimentos para humedecer, para poder masticarlos y tragarlos así fácilmente. Nos ayudan a lubricar la boca para hablar sin dificultad, contribuyen también a la defensa contra las bacterias gracias a las sustancias antimicrobionas que contiene la saliva, y además ayuda a lo que es el sentido del gusto y así mantienen los dientes protegidos. Pues como podemos ver, las glándulas salivales cumplen muchísimas funciones vitales que van más allá de simplemente pues producir saliva y son fundamentales tanto como para la digestión como para la salud bucal. Gracias. A continuación, mi compañera. La faringe. La faringe es un conducto muscular que mide aproximadamente de 12 a 14 centímetros en un adulto, la cual se extiende por detrás de las fosas nasales y orales hasta el nivel de la laringe y el comienzo del esófago. Constituye una vía de paso para el aire, alimento y líquidos que van desde la nariz y boca a los pulmones y estómago. Las funciones se llevan a cabo por 2 grupos musculares que ayudan a llevar el bolo alimenticio hacia el esófago. Además, estos músculos colaboran con la colación. En estas interviene y está dividido por la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe. Interviene en la deglución, fonación, respiración y audición. A continuación, la nasofaringe. Está ubicada detrás de la nariz y por encima del velo del paladar, la cual conecta las fosas nasales con la orofaringe. Como estructura importante tenemos las coanas, que son unas aberturas que comunican la cavidad nasal con la nasofaringe. Las trompas de Eustaquio, que comunican la nasofaringe con con el oído medio. Las amígdalas faringeas, que son una masa de tejidos linfáticos situadas en la parte superior posterior. Y cumple como función que conduce el aire desde las cavidades nasales hacia la orofaringe y la laringe. Esta iguala la presión del oído medio
a través de las trompas de Eustaquio o auditivas. Contiene tejido linfático que ayuda a defender el cuerpo de microorganismos inhalados. A continuación, la orofaringe. Como ubicación, tenemos que se encuentra debajo de la nasofaringe y por encima de la laringofaringe. Se extiende desde el paladar blando o velo del paladar hasta el nivel de huesos y oídos. Se comunica con la boca a través del istmo de las fauces, lo cual es una abertura que comunica la cavidad bucal con la orofaringe. Como estructura importante tenemos las amígdalas, que son masas de tejidos linfáticos situadas en ambos lados de la orofaringe. El paladar blando, que separa la orofaringe de la nasofaringe durante la deglución. La base de la lengua se encuentra en la pared anterior. Tiene como función conducir el aire y alimentos hacia la vía inferior, laringe y esófago. Participa en la deglución, ayudando a digerir el bolo alimenticio, además de intervenir en la fonación al resonar el sonido durante el habla. Tenemos la laringofaringe, que está ubicada debajo de la orofaringe y detrás de la laringe. Está extendida desde el hueso hioide hasta el borde inferior del cartílago cricoide, donde comienza el esófago. Estructuras principales. Epiglotis. Cubre la entrada de la laringe al tragar. Aditus laringeo, que es una abertura superior de la laringe. Los recesos piriformes. Depresiones a cada lado de la laringe, donde puede pasar alimento hacia el esófago. Y tiene como función conducir el aire y los alimentos hacia sus respectivas vías. Participa en la deglución, ayudando a digerir el bolo alimenticio hacia el esófago. Y evita la entrada de alimentos a la laringe gracias a la acción de la epiglotis. A continuación, los músculos. Son 6 músculos en total. Son estriados voluntarios bilaterales, pero estos se separan en 3 músculos constrictores y 3 músculos elevadores. Como músculos constrictores tenemos el músculo superior, que tiene como origen el rafe pterigomandibular, parte posterior de la mandíbula y lengua. Como función, que empuja el bolo alimenticio hacia abajo. El músculo medio está ubicado en el hioides, cuerno mayor y menor. Como como función es que continúa el movimiento del bolo hacia el esófago. El músculo inferior, que es el más grande y más grueso de todos los músculos. Tiene como origen los cartílagos tiroides y cricoides. Y su función es que propulsa el bolo hacia el esófago y forma el esfínter esófago superior, esofágico superior. Ahora los músculos elevadores. Como primer músculo elevador tenemos el estilofaringeo, el salpicofaringeo y el paratofaringeo. El músculo estilofaringeo tiene como origen la apófisis estiloides del temporal y su función es elevar la faringe durante la deglución. El paratofaringeo, como origen, está ubicado en el paladar blando y su función es elevar la faringe y ayudar a cerrar el istmo de las fauces. Y el salpingofaringeo, que tiene origen en la trompa auditiva, en el cartílago de Eustaquio. Su función es que abre la trompa auditiva y eleva la faringe. A continuación, las arterias y venas. Las arterias de la faringe se encargan de irrigar las 3 porciones de la faringe: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Tenemos la arteria faringea ascendente, que es la principal de la faringe. Esta irriga la mucosa faringea, los músculos constrictores y la parte de la trompa auditiva. La arteria facial
Aporta ramas como la arteria palatina ascendente y la arteria tonsilar, que irriga la porción superior de la faringe y las amígdalas. La arteria maxilar interna. En sus ramas faringeas también irrigan la parte superior y media de la faringe. La arteria tiroidea superior, la cual irriga la parte inferior de la faringe y la región próxima al esófago. Las venas de la faringe forman un plexo faringeo que se encarga de drenar la sangre de la faringe. Este plexo venoso faringeo es una red de venas que está situada en la pared externa de la faringe, especialmente sobre los músculos constrictores. Recoge la sangre venosa procedente de las paredes de la faringe, las amígdalas palatinas, la trompa auditiva y la parte del paladar blando. Los nervios de la faringe. Estas de aquí forman una red llamada plexo faringeo, que se encarga de la inervación motora y sensitiva de la faringe. El plexo faringeo es una red nerviosa que está situada en la pared lateral de la faringe, sobre el músculo constrictor medio. Nervios. Tenemos el nervio glosofaringeo. Tiene como función la sensibilidad de la orofaringe y motor para el músculo estilofaringeo. El nervio vago. Motor para la mayoría de los músculos, excepto el estilofaringeo. El ramo simpático del ganglio cervical superior, la cual regula el tono de los vasos sanguíneos de la faringe. A continuación, mi compañera. Hoy yo les voy a hablar sobre el epitelio digestivo. ¿Qué es un epitelio en general? Es un tejido formado por células muy unidas entre sí, que recubre las superficies del cuerpo y forma paredes de los órganos. Un epitelio recubre superficies internas y externas. Internas como el epitelio digestivo, que recubre todo el tubo digestivo, es decir, las paredes por donde pasa el alimento. Su función es proteger, absorber nutrientes y secretar sustancias. Y externas como la piel, que está recubierta por la epidermis y protege el cuerpo del exterior. En la imagen que aparece es una muestra del epitelio digestivo. La parte que aparece como rosada o morada son las células del epitelio digestivo. Y en la superficie aquellas ondas o pliegues que se observan son las vellosidades intestinales que aumentan la superficie de absorción. A continuación, la ubicación y estructura del epitelio digestivo. Se encuentra recubierto internamente todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Forma parte de la capa más interna llamada mucosa, que a su vez está compuesta por 3 elementos: el epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa, así como se observa en la imagen que aparece de la diapositiva. El epitelio es la capa que tiene contacto directo con los alimentos, los jugos digestivos y otros estímulos externos. Su función principal es proteger, absorber y secretar sustancias según la región del tubo digestivo. Es importante mencionar que el epitelio no es igual en todo el tubo digestivo, sino que cambia su forma, color y tipo de células según la zona, adaptándose a las necesidades funcionales de cada región. A continuación, los tipos de epitelio digestivo. El primero, boca, faringe, esófago y ano. Estos se los agrupa porque comparten estructura y función protectora frente a la fricción y el desgaste. Su tipo de epitelio es escamoso estratificado, porque su función es de protección al paso de alimentos sólidos. Como se puede observar en la imagen, el canal anal se ve
distinto visiblemente, ya que este está compuesto por 3 epitelios: el epitelio cilíndrico simple, epitelio de transición y epitelio escamoso estratificado queratinizado. El segundo, el estómago. Aquí el epitelio se vuelve cilíndrico simple, ya que este está especializado en la secreción, células que secretan moco, ácidos y enzimas. En la imagen se observa dos clasificaciones, A y B. Dentro de la A se encuentra la mucosa y en la B se encuentra al inferior en una línea horizontal el epitelio. Aquí se mezclan los alimentos y con los jugos gástricos. Tercero, el intestino delgado. Aparece el epitelio cilíndrico simple especializado en la absorción de nutrientes. Aparecen vellosidades, microvellosidades, entre otros. Cuarto, el intestino grueso. Presenta el epitelio cilíndrico simple no ciliado con células productoras de moco adaptados a la lubricación y la protección del intestino. En la imagen aparece el epitelio en la superficie en el patrón que va de arriba hacia abajo. A continuación, las funciones generales: protección, secreción y absorción. La protección evita daño por fisión y sustancias químicas. Además, impide la entrada de microorganismos y mantiene la integridad del tubo digestivo. La secreción. Produce mocos, enzimas y hormonas. Además, ayudan a descomponer los alimentos y hormonas que regulan la actividad digestiva. La absorción. Paso de nutrientes al torrente sanguíneo. Asegura que el cuerpo obtenga la energía y los elementos necesarios para funcionar. A continuación, la importancia clínica. El epitelio funciona como una barrera protectora contra el ácido. Cuando se daña por infecciones, medicamentos o estrés, aparece gastritis o úlceras, lo que demuestra la importancia clínica de mantener intacto el epitelio digestivo. En conclusión, el epitelio digestivo no solo reviste el tubo digestivo, sino que participa activamente en la digestión, la protección y la absorción del organismo. Sin él, el sistema digestivo no podría funcionar correctamente. Gracias a este tejido, el cuerpo mantiene una integridad física y además aprovecha los nutrientes esenciales para la vida. Muchas gracias y a continuación, siguiente compañero. Bueno, ahora bien, vamos a meternos a las capas histológicas del tubo digestivo superior. El tubo digestivo está compuesto por 4 capas principales de adentro hacia afuera. Tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa o adventicia. Las partes que comprenden al tubo digestivo superior son la boca, el estómago, el esófago y la faringe. A continuación tenemos la organización general del tracto digestivo superior. Tenemos la mucosa, que consta de epitelio, lámina propia, musculares mucosae, la submucosa, que es el plexo o submucoso de Meissner, la capa muscular, que es el músculo circular, el plexo meintérico de Auerbach y el músculo longitudinal. Además, tenemos la serosa o adventicia. Ahora bien, a continuación tenemos la mucosa, que consta de 3 partes fundamentales: el epitelio, la lámina propia y la muscularis mucosae. El epitelio es la barra física, absorción y secreción. Dentro del epitelio tenemos lo que es la parte que toca el alimento y lo protege o secreta cosas. Y la lámina propia es el tejido conectivo suave con vasos y glándulas. La muscularis mucosae es el músculo delgado que mueve la mucosa. Y la función de todas estas es proteger, secretar, absorber y defender. En la boca, que es la porción más proximal del tubo digestivo, cavidad oral,
tenemos el epitelio estratificado plano no queratinizado y queratinizado. En la lámina propia tenemos las glándulas salivales menores, vasos, nervios, tejidos linfáticos y la muscularis mucosae, que es casi ausente. En la región anterior labial, región lateral yugular y la región dorsal de la lengua. En la faringe tenemos el epitelio estratificado plano no queratinizado, la lámina propia, que son las glándulas mucosas, y amígdalas o anillos de Waldeyer. La muscularis mucosae es delgada, y las porciones en la nasofaringe superior, la orofaringe, que es la media, y la laringofaringe distal. El esófago, que es el segmento tubular entre faringe y estómago, es el epitelio estratificado plano no queratinizado. Consta de lámina propia con glándulas mucosas, vasos y linfáticos. La muscularis mucosae, que son capas circulares y longitudinales en la región anatómica de la porción cervical proximal, torácica media y abdominal distal. En el estómago tenemos los órganos distal del esófago, región proximal del estómago llamada cardis. El epitelio, que es cilíndrico, simple, con posetas y glándulas. La lámina propia, que son las glándulas cardiales, región proximal, y las fúndicas o cuerpo fundus y pilóricas, región distal. La muscularis mucosae es bien desarrollada. Ahora tenemos la submucosa, que consta de 4 partes fundamentales. Es una capa de tejido conectivo fuerte que está debajo de la mucosa. Contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervio del plexo de Meissner, glándulas según el órgano, y la función de este es dar soporte, nutrir la mucosa, coordinar secreciones y permitir flexibilidad. El tejido conectivo denso o laxo, que la submucosa está formada por un tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Las glándulas, que en el esófago son glándulas esofágicas que secretan moco, y en el estómago glándulas gástricas que producen jugos gástricos. Los vasos sanguíneos y linfáticos distribuyen nutrientes y absorben los productos del proceso digestivo. El plexo submucoso de Meissner es un plexo de nervios en la submucosa que regula la actividad de la mucosa y las glándulas asociadas. Este plexo es fundamental en la regulación de la secreción de los jugos digestivos. Dentro de la boca podemos encontrar la submucosa, que contiene conectivo denso con glándulas sin límite claro entre mucosa y submucosa en varias áreas. En la faringe tenemos el conectivo denso con glándulas, que es la región posterior a la cavidad oral. En el esófago, las glándulas submucosas como moco, plexo de Meissner, y las submucosas más desarrolladas en su porción distal. Y en el estómago tenemos el conectivo denso, que es la distensión marcada en curvatura mayor del plexo de Meissner. A continuación tenemos la muscularis externa, que es la capa muscular del tubo digestivo que produce los movimientos del alimento. Según el órgano puede tener músculo esquelético, músculo liso y 2 o 3 capas musculares. La función de esta es mover, mezclar y empujar el alimento o peristalsis. En la boca podemos encontrar el músculo esquelético, orbicular, bucinador y la lengua, en región anterior y lateral. En la faringe, los constructores superior, medio e inferior, músculo esquelético en región posterior. En el esófago podemos encontrar el tercio proximal esquelético, tercio medio mixto, el tercio distal liso y el plexo de Auerbach entre capas. Y en el estómago podemos encontrar tres capas: la oblicua interna, oblicua media, la circular media y la longitudinal externa. La región proximal fundus, región media cuerpo y la región distal antropilórico. La capa circular externa, esta capa de músculo liso se encuentra dispuesta en forma circular alrededor del tubo digestivo, contrayéndose para reducir el diámetro de la luz y facilitando el movimiento del contenido a través del intestino. En la capa longitudinal externa se encuentra orientado a lo largo del tubo digestivo y facilita la propulsión del contenido. El plexo miométrico de Auerbach. Este plexo nervioso regula las contracciones musculares y la motilidad del tracto digestivo. Se encuentra en la capa circular interna y longitudinal externa y es esencial para las contracciones periostóxicas.
Y la capa oblicua, que es en el estómago, existe una capa adicional de músculo oblicuo que permite la trituración de los alimentos y la mezcla de los jugos gástricos. A continuación tenemos la serosa o adventicia, que es la capa más externa. Puede ser serosa si el órgano está dentro del abdomen y cubierto por peritoneo, y adventicia si está fuera o fijo a estructuras vecinas. Su función es proteger, fijar y permitir deslizamientos suaves entre órganos. En la serosa, esta capa está formada por un epitelio simple plano, mesotelio y tejido conectivo laxo que cubre los órganos intraabdominales. La serosa ayuda a reducir la fricción entre los órganos y la cavidad peritoneal. Y en la adventicia se encuentran los órganos que no están rodeados por el peritoneo, como la porción abdominal del esófago, y es una capa de tejido conectivo fibroso que fija a los órganos a las estructuras circundantes. En la boca se encuentra cincerosa, que es la superficie cubierta por mucosa. En la faringe es la adventicia, que es fija a estructuras posteriores. En el esófago es la adventicia en porción cervical y torácica. En la porción distal abdominal con serosa. Y en el estómago la serosa completa, que es la relación con el epiplón mayor de la porción distal y menor en la región proximal. A continuación, el siguiente compañero. La mucosa oral. La mucosa oral es el tejido que recubre por completo a la cavidad bucal. Y como ya sabemos, en la cavidad bucal se encuentran lo que es las encías, los dientes, las mejillas, los labios, la lengua y el paladar. La mucosa oral no solo es el tejido que recubre a la cavidad bucal, sino que es una estructura histológicamente compleja, participando en la percepción sensorial, en la secreción salival y en la respuesta inmune de nuestro cuerpo hacia el exterior. Siguiendo, a nivel microscópico, la mucosa, independientemente de donde se encuentre ubicado, tiene la misma estructura. Está formada por dos capas principales, el epitelio y la lámina propia, unidas a través de una membrana basal. La capa más externa del epitelio se trata, sin duda, de un epitelio plano estratificado. Esta configuración multicapa donde las células se van aplanando a medida que se acercan a la superficie, lo que les da una excelente resistencia al desgaste y a la fricción. Dentro de este epitelio se encuentran diversas células, entre ellas encontramos a los queratinocitos, que dan estructura al epitelio y sufren un proceso de maduración que vamos a ver más adelante, y a los melanocitos, que producen melanina y pigmentación a la mucosa. A continuación, también tenemos a las células de Langerhans, situadas en el estrato espinoso. Son células presentadoras de antígenos, siendo fundamentales para el sistema inmune. Asimismo, las células de Merkel, situadas en el estrato basal, que están en contacto con terminaciones nerviosas, actuando como mercanoreceptores, captando estímulos táctiles. Siguiendo, justo debajo del epitelio encontramos a la lámina propia, que es una capa de tejido conectivo que da soporte estructural y nutrición al epitelio vascular, formada por fibras de colágeno, fibras elásticas, vasos sanguíneos, nervios y diversas células. En algunas regiones más profundamente encontramos una submucosa, que es una capa de tejido conectivo laxo que une a la mucosa con estructuras subyacentes, ya sea el músculo o el hueso, y puede llegar a contener glándulas salivales y tejido adiposo. A continuación, la característica histológica más importante que define la función de la mucosa va a depender de la maduración de sus queratinocitos, como ya dije antes, por la que podemos identificar los tipos de epitelio. Primero, tenemos el epitelio no queratinizado, que no produce ni tiene queratina, constando de un estrato basal, un estrato intermedio y superficial, con células nucleadas o células con núcleo. Por otro lado, tenemos al paraqueratinizado, que este va a ser más complejo que el anterior, contando de 4 capas. El
el estrato basal, espinoso, granuloso, córneo o paraqueratinizado. Estos conservan sus núcleos picnóticos, es decir, pequeños y condensados. Siguiendo está, por último, el epitelio ortoqueratinizado, que al igual que el paraqueratinizado tiene 4 capas: el estrato basal, espinoso, granuloso y córneo. Pero este se va a diferenciar con el anterior, ya que en ese epitelio las células han perdido completamente su núcleo. La formación de queratina, que podemos ver como esa cosita blanca que se desprende del paladar al comer algo muy caliente, es una resistencia térmica superior que se le da a ciertos tejidos. Ok, siguiendo y basándonos en estas diferencias estructurales que hemos visto, la mucosa oral está tapizada por una mucosa de revestimiento, de masticatoria y especializada. Ya. A continuación, primero la mucosa de revestimiento. Como su nombre lo indica, reviste y protege las zonas móviles de la boca. Se encuentra en los labios, en las mejillas, en la cara interna de los labios, en la zona ventral de la lengua y el paladar. Se caracteriza principalmente por poseer un epitelio no queratinizado, lo que la hace más delgada, flexible y elástica, capaz de adaptarse a la contracción muscular durante el habla y la deglución, gracias a su submucosa que está bien definida. Clínicamente posee un color rosa intenso o rojo intenso, ya que su delgadez permite que los abundantes vasos sanguíneos de la lámina propia se transluzcan. Cabe aclarar que una irritación crónica en esta zona, como el hábito de morderse las mejillas o el humo del cigarrillo, puede inducir a una queratinización patológica, que es un cambio defensivo que, si se mantiene, puede aumentar el riesgo de lesiones malignas como el cáncer. Siguiendo, en segundo lugar, tenemos a la mucosa masticatoria. Esta se encuentra en las encías y en el paladar duro. Su función es resistir el impacto masticatorio, por lo que está diseñada para ser extremadamente fuerte y estar firmemente adherida al hueso subyacente. Posee epitelio queratinizado, ya sea orto o paraqueratinizado, y esa capa gruesa de queratina la hace más gruesa y opaca, dándole clínicamente un color de rosa pálido. Finalmente está la mucosa especializada. Esta está exclusivamente en la cara dorsal de la lengua y está asociada con la sensación del gusto, contiene papilas gustativas y los corpúsculos gustativos que son responsables de generar la sensación gustativa por medio de los estímulos químicos. A continuación, y por último, analizando a la mucosa, podemos resumir sus funciones en 4 áreas importantes. Primero, la protección, que es su rol primordial, actuando como una barrera inmunológica química. Segundo, la sensibilidad. Gracias a sus abundantes terminaciones nerviosas, detecta lo que es tacto, presión, temperatura, dolor. La secreción, que es llevada a cabo por las glándulas salivales menores y distribuidas por casi toda la mucosa, que contribuyen a la lubricación y digestión. Y por último tenemos a la absorción, que aunque es algo limitada, es muy eficaz en ciertas zonas como el suelo de la boca, permitiendo la rápida asimilación de ciertos fármacos directamente al torrente sanguíneo. Y a continuación, la musculatura de la deglución por mi compañera Marley. Buenas noches, doctora. A continuación voy a hablar sobre lo que es la musculatura de la deglución. La deglución es un proceso por el cual nosotros podemos obtener la trituración de los alimentos para su posterior absorción de nutrientes. Esta consta de lo que son 3 fases importantes, como son la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. A continuación, vamos con lo que es la fase oral.
que esta es voluntaria y se divide en lo que es preparatoria y propulsiva. Dentro de la preparatoria tenemos lo que es músculos implicados, que son 3, los músculos masticadores de los labios y de la lengua. Aquí tenemos que los músculos masticadores pues intervienen en lo que son el macetero, el cual eleva la mandíbula para triturar los alimentos. El temporal, el cual ayuda con la apertura de la boca y la elevación y retrusión de la mandíbula. También tenemos el pterigoideo, tanto medial como lateral. El medial pues ayuda en lo que es controlando la entrada y la salida de aire, y el lateral ayuda a mover lo que es la boca de un lado al otro para poder masticar. Luego tenemos lo que son los músculos de los labios. Dentro de los músculos de los labios tenemos lo que son el orbicular de la boca, el cual controla tanto que se mantenga el bolo alimenticio dentro de la boca y la entrada y salida de alimentos y aire. También tenemos el que es el buccinador, el cual tensa las mejillas para que puedan llevarse los alimentos hacia el centro de la boca. Luego, en los músculos de la lengua tenemos tanto los músculos intrínsecos como los extrínsecos. Los extrínsecos, pues tenemos aquí que también participan en lo que es la fase propulsiva. Los intrínsecos, por su parte, son lo vertical, el transverso y longitudinal superior como longitudinal inferior. Dentro de la fase propulsiva tenemos lo que son los músculos de la lengua, los que son los extrínsecos, los cuales ayudan en cuanto a la elevación del paladar para el cierre también de lo que es la nasofaringe cuando se está pasando el bolo alimenticio, conjunto con el palato gloso. Ahí lo podemos observar cómo está el palato gloso, estilogloso, iogloso y geniogloso. A continuación, lo que es la fase faríngea. Esta fase es involuntaria y se centra mayormente en lo que es el paso del bolo alimenticio y la protección de la vía aérea. Consta de lo que son 3 momentos. Estos momentos son la elevación del paladar blando, donde se usa lo que es el tensor del paladar, el tensor del velo del paladar, el músculo del velo del paladar, el elevador y lo que es el estilofaringeo. Luego tenemos lo que es la elevación de la faringe y el cierre de la glotis. En este intervienen lo que son los músculos suprayoideos, los cuales son el estiloioideo, el genioioideo, el miloioideo y el músculo digástrico, el vientre tanto anterior como posterior. Y ya como último tenemos lo que es la contracción secuencial de la faringe o peristaltismo faríngeo. En este de aquí, pues intervienen otros músculos que son especialmente de la laringe. A continuación, tenemos lo que es la fase esofágica. Esta de aquí también es un proceso involuntario, también de paso hacia allá lo que es el estómago. Esta de aquí se divide en lo que son 3 tercios, que pueden ser llamados tercio superior, medio o inferior, o también llamado tercio cervical, torácico y de la parte abdominal. El tercio superior tenemos que es el músculo estriado esquelético, el que se encuentra allí. En la siguiente porción pues tenemos que es una mezcla del músculo estriado como el músculo liso y este es involuntario. Y como el tercio inferior, último tercio o tercio abdominal, tenemos que solo contiene lo que es el músculo liso y también es involuntario. A continuación, tenemos lo que es la coordinación neuromuscular. En esta intervienen diversos pares craneales y centros nerviosos. A continuación voy a hablar sobre lo que son los centros nerviosos. Los centros nerviosos implicados están en tanto nivel cortical como a nivel troncoencefálico. A nivel cortical, pues tenemos lo que son la corteza motora primaria, la corteza somatosensorial, el área premotora o de Broca, la corteza insular y cingulada anterior,
y lo que es los ganglios basales o el cerebelo. Y también tenemos en esta parte de aquí lo que es el nivel troncoencefálico. En esta de aquí pues se encuentra lo que es el centro de deglución, donde se encuentran principalmente dos núcleos que lo componen, el cual es el núcleo del tracto solitario, que es de tipo sensorial y que recibe la información de la presencia del bolo alimenticio en la faringe, y el del núcleo ambiguo, el cual se encuentra, es de tipo motor y este envía las señales motoras para los músculos de la faringe, de la laringe y del esófago. A continuación, pues vamos con lo que son los pares craneales. Dentro de los pares craneales, pues intervienen 5 con sus funciones y las regiones o músculos donde estos se encuentran. Tenemos el quinto par craneal, el cual es el trigémino. Este tiene función motora y sensorial. La motora es en cuanto a los músculos de la deglución, de la masticación y el miloioideo. Y también se encuentra lo que son el séptimo par craneal, que es el facial, el cual también tiene lo que son principalmente los músculos buccinador y pterigoideos. También tenemos lo que son el noveno par craneal, el cual es el glosofaringio, el cual tiene como motor el estilofaringio y sensorial la faringe. El músculo donde se encuentra es el faringio. Luego tenemos lo que es el décimo par craneal, el cual es el vago, y tiene de manera sensorial lo que es la faringe, la laringe, y la función motora, lo que son paladar, faringe, laringe y esófago. Y tenemos como último el 12º par craneal, el cual es el hipogloso, donde pues solo tiene función motora en los músculos de la lengua. A continuación vamos con las conclusiones. Bueno, podemos ya ver que como todos son capas bien organizadas para la protección, digestión y transporte de los alimentos. Por lo tanto, cada una funciona en lo que son sinergia para cumplir con con nuestra digestión y deglución. Luego tenemos que los tipos de epitelio y las glándulas varían según la necesidad, como el recubrimiento de lo que es el esófago, del estómago y demás. Y luego pues tenemos que la morfología e histología son piezas claves para conocer los funcionamientos normales y enfermedades que puedes tener en nuestra parte del tubo digestivo o sistema digestivo superior. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora Diana Carrión.